Bueno. Oiga, aquí puede haber un momento de tensión también y por favor les pido la colaboración de todos. Queremos que abran tanto su corazón como su mente. Y cuando digo su mente me refiero a su aspecto racional. Porque, a ver, nosotros en este lado del mundo, Chile, Occidente, hemos nacido con la garantía de tener a disponibilidad una religión, preponderantemente la religión católica de nuestra parte. Se nos cría con tal, y obviamente la gran mayoría de nosotros jamás llegaría a dudar la no existencia de un Dios creador, ¿cierto? Un Dios como está planteado en la Biblia, ¿cierto? Que es una de las religiones más importantes de este planeta. Pero sin embargo, conforme ha ido avanzando la ciencia, en algunos puntos se ha encontrado con el misticismo de las religiones y en otros derechamente en esa misma necesidad por entender de que hay una inteligencia, claramente hay una especie, ¿cómo decirlo?, de fuerza creadora que hace que todo esto sea posible, que hay un status quo en la relación de la forma esférica de los planetas, en de cómo las plantas tienen un ciclo para crecer y otro para esparcir sus semillas y seguir expandiendo, digamos, su propio pueblo vegetal. Uno dice, ¿cómo no va a haber alguien detrás de toda esta arquitectura? Y otros dicen, no, las explicaciones son estas otras. Hoy día vamos a conversar según los distintos bancas si existe o no Dios. De ahí yo más ratito les cuento qué opino al respecto. Y es como la búsqueda de darle un sentido completa, racional a algo que no necesariamente lo es. Que no lo tiene. O incluso, adelantando algo, podríamos decir, estamos jugando con una situación bastante pedregosa porque es tratar de entender con la mente humana algo que quizás probablemente podríamos concluir que no cabe, que es mucho más grande que nuestras capacidades de percepción. Sin embargo, hay quienes dicen, y no es menor, que dadas las características, cuando dicen, mira, Dios es así, así, eso, ¿cuál es la diferencia en realidad entre los griegos, por ejemplo, que pensaban en Zeus y todo, otro tipo, claro, que creían en Dios? O sea, no hay ninguna diferencia en estricto rigor. O sea, entre los dioses, digamos, del antiguo Egipto tampoco, con el único Dios que nosotros creemos. Sin embargo, pareciera que hubiera una necesidad ontológica. Incluso hasta los más bravos vikingos, guerreros que no le temían miedo a nada, necesitaban dioses para poder explicar aquellos fenómenos de la naturaleza que ellos ahí se doblegaban. Partamos con este video introductorio porque hoy día nos vamos con todo. Van a volar chispas, compadre. Vamos. Durante mucho tiempo, la respuesta fue casi siempre la misma. Los dioses habían creado todo. El mundo era un lugar que provocaba temor. Por eso, incluso pueblos tan rudos como los vikingos creían en seres sobrenaturales que explicaban ciertos fenómenos naturales como los rayos o las tormentas. Pero el dios más temido se llamaba Skoll. Él era el responsable de un hecho natural aterrador que hoy llamamos eclipse de sol. Skoll era un dios con forma de lobo que vivía en el cielo. A veces se devoraba al sol y provocaba ese temido momento en que el día se transformaba en noche. Sin ninguna explicación científica, imagínense lo terrible que era para ellos ver cómo desaparecía el sol. Oh, mira, genial, porque conforme el entendimiento de la raza humana ha ido creciendo, termina entendiendo que ciertos fenómenos que parecen mágicos, porque todos los días sale el sol, todos los días aparece la luna, si es que no hay nubes que la tapen, pero no siempre ocurre un elemento que interfiere y provoca un eclipse. Entonces parece que hay algo especial en algún momento. Después las culturas terminarían prediciendo incluso el eclipse, como los mayas. O sea, el entendimiento se va entendiendo el fenómeno, termina bajando en el perfil a las cosas mágicas y termina apareciendo una explicación lógica más darwiniana. Claro, y en ciclos que son más largos, que cuesta pillarles, digamos, el ritmo y la trama, pero finalmente se saben a qué obedece. A mí, Salfate, me resulta tremendamente difícil creer en un Dios que tiene la capacidad de escuchar y de percibir nuestros sentimientos y desde arriba decir, tú estás pensando bien, tú estás pensando mal. Claro, como un vigilante, que es como generalmente es la imagen del Dios preponderante, es un Dios que está como, digamos, en una posición de juez. Claro. De hecho, siempre se habla respecto
al juicio, se habla respecto que sostiene o coloca en la balanza todos nuestros actos y pensamientos. Lo vimos la otra vez, el castigo. Es un Dios que está generalmente evaluando tu comportamiento. Tal cual. Pero ¿sabéis qué me pasa a mí cuando yo veo estas imágenes? Estamos hablando de civilizaciones de muchos años y todo, y que yo lo veo hoy día, o lo llevo, imagínate, a mi realidad. Yo digo, en realidad como que uno siempre está buscando que, o sea, ahí buscando, Dios es el responsable, había un Dios que era el responsable de esto, así como cuando uno le pasa algo malo, o te pasa algo bueno, no, Dios me escuchó y sabía que yo estaba, como que, no sé si me explico, pero esa cosa como de buscar que exista alguien que te protege y alguien que también si tú haces algo malo, te castigue, es como es la búsqueda. Pero esas son las cruzadas, digamos, eso era la parte de las colonizaciones, cuando las civilizaciones llegaban a cualquier país, cualquier lugar. La primera manera que tenían para colonizar era un lugar, era a través de la religión. Y el fenómeno que pasa en la isla de Chiloé, hay más de 70 iglesias en Chiloé, en uno de los procesos de colonización religiosa más efectivos que se han hecho en el mundo. Entregándole un cheque nominativo, si se quiere, a una divinidad, a algo que no nos pertenece, pero que esa divinidad está sobre nosotros y nos protege. Lo que pasa es que es una apuesta de control muy brava, porque cuando yo logro imponer mi ley religiosa, que en realidad es decir, yo tengo la explicación de la verdad, quién te creó, por qué estás acá y cómo funciona todo. ¿Por qué te pasan las cosas? Ahí te empiezo a hacer caso, tú como conocedor completo de este conocimiento, yo hago lo que tú me dices porque acabo de encontrar la verdad, que es lo que todos quieren, saber qué hacer, saber que no se están equivocando y saber que su vida la están invirtiendo en el buen camino y que obviamente hay alguien velando por ti. Tal cual. Que finalmente me pasa que hay como dos aristas. Una, por un lado, es la existencia de Dios como creador del mundo, que en 7 días construyó todo esto. En 7 días, lo que dice la Biblia. Que en eso, claro, a medida que van pasando los años y a medida que la ciencia va avanzando, hay varias teorías que se van cayendo, uno deja de adjudicárselas a un Dios y se las adjudica, en fin, a la evolución de la naturaleza. Pero por otro lado está la rama de que el ser humano siempre necesita aferrarse a algo. Yo me puedo aferrar a mi papá, o efectivamente me puedo aferrar a un Dios y rezarle a él y pedirle, por favor, dame fuerza de cómo seguir adelante. Si yo el día de mañana efectivamente tengo más fuerza y tengo mucha fe, se lo voy a seguir atribuyendo a Dios. Lógico. Y eso ya es simplemente fe, más allá de un proceso energético. De que si hay algo empírico, por algo es fe. Pero por eso lucran tanto con la fe. Tienes que ver para Inventan creer. La iglesias. necesidad. Hay impresionante en todo el mundo En Brasil. la cantidad de nuevas religiones y nuevos curas. Ahora hay que entender, y vamos a tener que, en este camino, hay que aprender a separar que una cosa es la existencia de Dios o no, y otro, a veces el negocio que ha construido el hombre en torno a la fe. A la imaginería, que es casi una línea paralela que se parece, pero no es lo mismo. Exacerbado, diría yo. Exactamente. Y yo lo digo como católico. Perfecto. Atención, porque por un lado hemos estado hablando de cómo funciona en nosotros, obviamente, la fe, el impulso casi como un pequeño chip que tenemos al nacer de querer tratar de entender esto, responsabilizando en el mejor y en el peor de los casos a alguien que hace que todo esto se lleve a cabo. Pues bien, Stephen Hawking, hablemos este tremendo astrofísico empírico. Exacto, y quien en algún momento se metió en tema de la religión. Fue muy cuestionado, pero esta fue su respuesta. Y según él, y según, debo decirlo, según la biología moderna, Dios es un elemento que sobra dentro de cómo se ha entendido que las cosas crecen, se crean y manifiestan otras cosas. Mira. Por favor, escuchamos a Stephen Hawking. I recently published a book that asked if God created the universe. It caused something of a stir. People got upset that a scientist should have anything to say on matters of religion. I have no desire to tell anyone what to believe, but for me, asking if God exists is a valid question for science. After all, it is hard to think of a more important or fundamental mystery than what or who created and controls the universe. If you accept, as I do, that the laws of nature are fixed, then it doesn't take long to ask, what role is there for God? I have no desire to offend anyone of faith, but I think science has a more compelling explanation than a divine creator.
Wow. Claro, lo que pasa dice es que es bravo. Es bravo porque rompe varios mitos. Primero, llama la atención, porque él dice, generó mucho escosor que un científico hablara de un aspecto, sobre todo el escosor del peso que él tiene. Claro, entonces pero iba a dejar la patada. Pero finalmente, ¿por qué las religiones, o en particular la católica, se atribuye el concepto de decir que efectivamente hubo un creador llamado Dios, que en 7 días creó todo esto? Perdón, estamos hablando de algo físico, de algo tangible. Claro. Por lo tanto, ¿por qué no un científico puede entrar en esa materia que es netamente material? Netamente material. Claro, que cuando puedes calcular y entender que el Sol, por ejemplo, lleva 3.000 millones de años de vida, entender cómo esa materia puede ser comportamiento de los océanos, de qué manera. Claro, hay una relación entre todas las cosas. Es ahí donde la religión católica se cae, porque efectivamente si hay alguien que cuestiona el tema de los 7 días, en fin, si ellos están tan seguros que realmente fue así, no importa cuánto investigues, porque finalmente te vas a dar cuenta que nosotros como religión católica estamos diciendo la verdad. Algo están escondiendo. Claro, lo que pasa es que cuando se habla de algo material, hay mucho de creencia, uno legítimamente puede cuestionar el tema material frente a algo divino, ¿no es verdad? Claro, exacto. Porque si tú me dices, ten fe que todo va a mejorar, perfecto. Sí. Pero cuando estamos hablando de algo tangible, tú perfectamente bien puedes cuestionarlo. Claro, y un científico te va a decir, ¿sabes qué? Por el comportamiento de A, B, C, D y E, pasa lo que pasa en el universo. Por lo tanto, ese Dios me sobra. Pero cuando hablamos de algo divino, con algo que tiene que ver con la fe, yo también soy católica, y me parece que tiene que ver mucho con lo que yo siento, con lo que yo creo. Entonces, si tú me decís, no, es que los lagos se hicieron no sé qué y la naturaleza apareció. Pero como yo tengo fe en que en realidad Dios sí pudo hacerlo, pero Maca, ¿por qué tengo que...? Suena hasta más lindo, pero ¿no? Maca, ¿tú crees que un día... Es una forma, es una metáfora. Maca, bien, pero la religión se mete en un ámbito que la ciencia te demuestra científicamente que lo que tú me estás tratando de decir no es tan así. Yo soy católica, no puedo tener una metáfora tal vez. Pero tú crees que de repente se abrieron las nubes, apareció un dedo gigante y empezó a mover las cosas, se construyó mares, océano en 7 días y tiró un hombre y llenó población. Es que si tú lo decías así, claro, no lo creo así. Antes de continuar voy a explicar algo que es como una contraparte de la Maca, pero también ella tiene un punto muy así, pero categórico respecto a lo que ella dice, si hay un punto de inflexión del límite de la ciencia. Te lo explico. Lo que pasa es que generalmente uno tiende a vincularse o inclinarse a las metáforas más mágicas, claro, que es un ejercicio no solo bonito, y no lo digo así como que no va a sonar de forma despectiva, no, lo digo que es necesario cuando uno mira una planta y ve el diseño que hay ahí, que los pétalos están hechos con un nivel de resistencia para si es que cae polvo o nieve, cede para seguir aguantando en invierno más. Hay algo de mágico. Hay una inteligencia, claro, se nota que hay... Pero hay una arquitectura de la naturaleza. Hay alguien que hizo un plano y lo fue mejorando en el tiempo. Sí, claro. Ok. La ciencia se ha encargado de responder eso. Entonces, las metáforas comienzan a desaparecer cuando uno comienza a caer en los libros que han hecho este trabajo de investigar por qué una cosa se ha convertido en esta otra. Entonces comienza a descubrir que lo que parece magia en realidad es un suceso de cambio, un proceso de adaptación, de adaptación migratorio. De hecho, los católicos, o más bien dicho los cristianos, férreos, odian a Darwin, porque dicen que es... porque es decir que existe la evolución, es decir que no existió la nieve y todo nada. Sin embargo, lo que dice la Maca no es algo menor, porque incluso hasta los científicos tienen un punto de explicación de las cosas, y hay, como bien mi padre me explica, hay unas barreras que no pueden pasar, porque no pueden entender, porque los condicionamientos racionales, para entender, por ejemplo, que pasa en un agujero negro, de hecho tienen un nombre para ello, se llaman singularidades. La singularidad es un efecto en el espacio, donde por ejemplo a veces la gravedad se vuelve infinitamente atrayente o la cantidad de materia es tan pesada que lo que provoca ahí no tiene explicación en términos materiales, no funciona, no hay racionalidad que te sirva para entender lo que ahí funciona. De hecho, el Big Bang, que toda la materia, todo lo físico, siendo que lo que más hay es vacío.